Continuando con el tema de las variables, vamos a proceder a ver un ejemplo de lo que es la operacionalización de variables. Hay que comenzar diciendo que está esta secuencia de pasos que debemos cubrir para decir que hemos logrado operacionalizar una variable. Entonces, por ejemplo, ven ustedes que lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las variables, cuál es la variable de la investigación. Muy probablemente eso debe de aparecer en el título, también debe de aparecer en los objetivos, en la pregunta de investigación. Deben estar unas palabras claves que son las que en realidad nos dicen cuál es la variable a ser investigada. Como hemos dicho, la variable es una característica que posee la unidad de análisis que estamos investigando. Esa variable suele ser un concepto abstracto que debemos operacionalizarlo para poder medirlo. Entonces lo primero es identificarla, seguidamente definirla de manera conceptual. Esta definición conceptual debe salir de una teoría, debe salir de un artículo, de un libro, de un autor que quien está investigando retoma y decide definir su variable de esa manera. Una vez que tenemos esa definición conceptual, entonces procedemos a dar el paso siguiente, que es definirla operacionalmente. Definirla operacionalmente quiere decir saber cómo la vamos a medir, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las operaciones que debemos de hacer para medirla. Normalmente la definición operacional significa saber qué instrumento es el que utilizamos para medir la variable. Bien, una vez que tenemos la definición operacional, entonces el siguiente paso es establecer cuáles son las dimensiones de la variable. Las dimensiones son como los componentes o las partes que ensambladas o en conjunto estructuran la variable, es decir, son partes de la variable. Una vez que hemos identificado esos componentes que denominamos dimensiones, entonces el siguiente paso es saber cuáles son indicios de esas dimensiones, cuáles son los indicadores que nos brindan evidencia empírica, evidencia real acerca de los indicadores, de las dimensiones. Bien, podemos ver un esquema como este, donde tenemos las variables, las dimensiones, los indicadores, y a veces podemos tener unas subdivisiones mayores, más específicas, que vamos a pasar a denominar subindicadores. De ahí vamos a caer a preguntas de los instrumentos de investigación. En definitiva, lo que andamos buscando es saber cómo es que podemos lograr medir las variables que son el objeto de estudio. Vamos a dar un ejemplo. La variable es nivel socioeconómico. Entonces lo primero es identificarla. ¿Cuál es la variable? En este caso es nivel socioeconómico. Ahora, ¿cuál sería una definición conceptual de esta variable? Bueno, la podemos definir como una posición relativa de una persona en una pirámide social de un colectivo. Esta definición es tomada de un diccionario, de un teórico, que dice que el nivel socioeconómico entonces es una posición relativa. Hay una pirámide social, hay una base que es amplia, después tenemos una cúspide que es más pequeña y que entonces hay personas que están en la base, ¿verdad? Que son los de nivel económico bajo, los que están en la parte alta
son los del nivel económico alto. Entonces los de nivel económico alto suelen ser pocos y los de nivel económico bajo suelen ser bastantes personas. Entonces es la posición que se ocupa una persona dentro de esa pirámide. Ahora, ¿cuál sería la definición operacional de la variable nivel socioeconómico? Sería la posición de una persona en la escala de alto, medio, bajo, de acuerdo a sus ingresos y posesiones materiales. Podemos ver en este ejemplo que ya aparece en esta definición que tenemos que colocar a la persona en una escala de si está en el lugar alto, en el lugar medio o en el lugar bajo. ¿Y de acuerdo a qué vamos a hacer esa colocación de la persona? Bueno, lo vamos a hacer de acuerdo a los ingresos que tenga. Es decir, si la persona tiene más ingresos monetarios, ingresos económicos, salariales mayores, entonces probablemente lo tenemos que colocar en la parte más alta de la pirámide. Y si tiene bajos ingresos, entonces en la parte más baja. Y posesiones materiales, también, digamos que la suma de los ingresos y las posesiones es lo que nos daría el nivel económico de la persona. Así, si una persona tiene pocas posesiones, entonces vamos a decir que es muy probable que se encuentre en la parte baja. Pero si tiene muchas posesiones valiosas, entonces vamos a decir que se va a encontrar en la parte alta de la pirámide. Bien, vamos a hacer el ejemplo más claramente. Vamos a ver en primer lugar la variable, nivel socioeconómico. Después las dimensiones de esta variable. Esta variable tiene dos dimensiones, ingresos y posesiones materiales. Bien, ahora vamos a definir los indicadores. Vamos a comenzar con ingresos y vamos a decir que el primer indicador de los ingresos va a ser los salarios. Los salarios son los honorarios que recibe una persona por un trabajo que realiza. Entonces los indicadores son síntomas, son señales, indicios de los ingresos. Y los ingresos, a su vez, son señales del nivel socioeconómico. Entonces, una persona que tenga un salario alto, entonces eso es un indicador o un indicio o una señal de que tiene ingresos altos y que por tanto seguramente es persona de un nivel económico alto. Al revés, si tiene poco salario, entonces tendrá pocos ingresos, seguramente va a ser de un nivel socioeconómico bajo. Rentas. Una persona puede obtener ingresos también a partir de rentas. Si es una persona que, por ejemplo, tiene viviendas que alquila, o tiene un edificio, o tiene una casa que la está dando en alquiler, entonces percibe un ingreso producto de esa renta. Entonces podemos ver que si una persona tiene un edificio rentado, entonces muy probablemente su nivel socioeconómico va a ser alto. Por el contrario, si una persona no tiene rentas, es decir, no tiene algo que le genere ganancias rentándolo, entonces al no tener esos ingresos, muy probablemente sea una persona de nivel económico bajo. Podemos pensar también que los ingresos son producto de la suma de los salarios y de las rentas. Y por último podemos decir que también es probable que alguien tenga ingreso a partir de ganancias. Si por ejemplo la persona invierte en una bolsa de valores y tiene acciones, entonces muy probablemente obtenga ganancias producto de una fuente como esta. Si hace una inversión en un negocio y obtiene resultados favorables de esa inversión, entonces
va a tener más ingresos. En resumen, los ingresos va a ser la suma de los salarios, las rentas y las ganancias, y esos ingresos van a ser una dimensión o un componente del nivel socioeconómico. Hablemos de las posiciones materiales. Si alguien tiene bienes inmuebles, propiedades, casas, entonces muy probablemente tener posesiones sea un buen indicio de que la persona tiene un nivel socioeconómico alto. Si tiene tierras, por ejemplo, entonces también eso muy probablemente signifique que tiene un nivel económico alto. También menaje. Menaje son las posesiones que tenemos dentro de nuestras casas. Si por ejemplo tenemos un comedor, si tenemos un juego de sala, si tenemos estufa, si tenemos una refrigeradora o si tenemos una computadora, todo eso es menaje. Y entre más posesiones tenemos, entre más menaje tenemos, más posesiones tenemos, muy probablemente mayor nivel socioeconómico indique esas posesiones. Por último, de posesiones materiales también podemos decir si tenemos capital, si tenemos una cuenta de ahorro, entonces esa cuenta de ahorro es también un signo, es una señal, un indicio de que tenemos posesiones materiales, tenemos dinero, y entonces todo eso va a estar significando de que tenemos un determinado nivel socioeconómico. Como se puede notar, entonces también podríamos hacer la suma de cuántos inmuebles, cuánto menaje, cuánto capital, y todo eso nos ayudaría a construir la dimensión que denominamos posesiones materiales. La suma de las posesiones materiales más los ingresos nos darían el nivel socioeconómico. Entonces, de lo que trata el tema de la operacionalización de variables es poder establecer esta composición que tienen las variables en indicadores y dimensiones. Establecer cuáles son los indicadores nos permite poder medirlos, y al medirlos podemos dar cuenta de una variable que es abstracta como lo es el nivel socioeconómico. Bien, entonces esto sería lo que corresponde al tema de operacionalización de variables. Gracias.